Hola, buenas noches. El tema de esta semana, la pedagogía de la ternura. Me parece bastante interesante el tema. La primera pregunta que nos hacen en la consulta es cuáles son las características fundamentales de la pedagogía de la ternura. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista creo que hay que crear sensibilidad, comprensión para los niños, esa parte romántica que el mismo autor del video lo rescata, siempre lo vamos por ese lado. Pero fuera de eso también hay que crear también conciencia de que los educadores somos o tenemos responsabilidad en esa parte. Para mí, los que yo creo que las características fundamentales, para mí sería la comprensión. O sea, hay que, o se muestra la necesidad de entender el panorama totalmente de los niños, las situaciones que viven, las situaciones de donde vienen, el lugar donde están, por qué son así, el tipo de familia, el tipo social, el tipo económico, hay que comprender, tenemos que tener comprensión con ellos. No todos actúan de igual forma, no actúan o aprenden de misma forma. Tiene que ser efectiva en relación a la anterior, hay que mostrar o tener afectos constructivos en la parte psicológica para que ellos puedan seguir creciendo, se puedan seguir evolucionando, puedan seguir expandiendo y llevándose lo mejor para sus vidas y para sus casas. Tiene que ser integral, o sea, no creamos niños simplemente por notas, creamos una parte integral o una parte completa de los niños. Tienen que la capacidad de vivir o convivir con los demás, de ser parte de una sociedad, eh, ya sea la parte social, la parte educativa, en la parte emocional. Para mí son esas partes que más resaltan de este video. La segunda pregunta sería, ¿es viable la aplicación de esta propuesta en las aulas costarricenses? Híjole, sí y no. Bueno, la parte mía del sí, voy a empezar por el sí, es porque sí se puede acoplar. Bueno, Costa Rica tiene eso como puente o como sociedad donde vienen otras personas de otros países para buscar un mejor futuro. Tienen sus propias complejidades, sus propios problemas en sus países. Entonces se tiene que integrar, la pedagogía de la ternura tiene que aportar de esa forma. Ya habíamos visto como integrar a las personas para que sean buenos ciudadanos a futuro, la comprensión de donde el lugar donde vienen. Entonces sí se puede aplicar en las aulas, pero el no o un pero que yo pongo ahí es que en el video habla de tanto de la parte política. Él habla de Perú, de las partes que han conflictivas en cuanto a guerras internas o disputas políticas. Tal vez Costa Rica no tiene tanto eso. Entonces, por eso ese pero. Pero sí tenemos, hay que ser consciente con los niños que hay que comprenderlos de mejor forma. No podemos dejar de lado eso, independientemente si tienen un conflicto político, un conflicto armado o de guerra. Entonces, es el único pero que yo creo que hay que como acoplar un poquito o le encuentro algo disfuncional. Y la tercera pregunta es, ¿a cuál estereotipo nos vemos enfrentados desde esta pedagogía? Bueno, creo que nosotros somos un país, o Costa Rica es un país bastante abierto, pero aún así seguimos siendo latinoamericanos, tenemos esa sensibilidad. Y el autor del video menciona tres: la feminidad, eh, la infantilidad y el machismo. Eso es difícil de erradicarlos, eh, porque no podemos encasillar todo en eso. La feminidad, pues, si le damos ese enfoque, se va a sentir o se va a escuchar un poquito feo, que estamos tratando a los chicos un poquito de hacerlos que son menos, que son más sensibles, que son más
afeminados, entonces podría ser un poquito ahí un cruce de palabras bastante complicado. Y la infantilidad, pues creemos que todos los chicos son tiernos, son bonitos, que no tienen la capacidad, entonces todas las emociones que muestran creemos que es parte de esa edad que están pasando, de esa etapa que están pasando, pero a veces no vemos el trasfondo de que están demostrando, están tratando de decir algo, y entonces hay que tratar de llevarlo de mejor forma. Y la parte de masculinidad, pues lógicamente ahí somos, o el machismo aquí en Costa Rica o América Latina, no es tan alto, pero sí sigue siendo, en Costa Rica sigue siendo, o sigue viéndose de una forma que el papá es el que trabaja, que el papá es el que lleva la comida, que la mamá es la que lava, la que cocina. Entonces hay que buscar que no, que eso no se, que el niño no lo vea siempre de esa forma. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos la misma responsabilidad, y a la hora del estudio, a la hora de aplicar la pedagogía, pues tenemos que demostrarle que todos somos iguales, independientemente si sos hombre o si sos mujer. Entonces, para mí sería ese aporte esta semana. Me gustó bastante el tema, no lo había escuchado. Es un poquito complicado, hay que buscar como el orador, hay que buscar la forma, la mejor metodología para poderlo aplicar, porque no es simplemente decir lo que ya se sabe o lo que ya se ve, sino cómo poderlo aplicar, cómo poderlo llevar a una parte estructural educacional. Buenas noches.